gustaría preguntarte es, ¿por qué ha estallado todo esto? ¿Era evitable? ¿Era evitable? Es lo primero que me gustaría preguntarte y que nos inquieta a todo el mundo. ¿Por qué ha pasado todo esto? Mira, por supuesto que era evitable y el por qué podría haber varias respuestas, como de hecho las ha habido. Las más honestas que yo te pudiera dar, tomando en cuenta que los seres humanos somos bastante pequeños en tiempo y en espacio, somos bastante pequeños físicamente y posiblemente nuestra posición física, nuestra posición geográfica, incluso hasta nuestra temporalidad corta, pudiera llevarnos a dar respuestas subjetivas. Y justamente advirtiendo eso, voy a comenzar. Yo creo que en este momento Europa, Rusia y Ucrania están exactamente en el punto en el que Estados Unidos los quería tener, peleados, debilitados, chantajeándose y agrediéndose mutuamente, sancionándose y afectando a las sociedades de los diferentes o de las tres regiones que menciono, porque si bien es cierto que Rusia es un país, pues Rusia podría ser por sí solo un continente, ¿no? Más grande que el continente europeo en términos territoriales, hace parte de dos continentes. Bueno, Ucrania y pues en este caso ya sea como los quisiéramos ver, como los 27 de la Unión Europea, más Ucrania, o como los 31 de la OTAN, más Finlandia, Ucrania, Georgia y en este caso Suecia, que aunque todavía no formalicen su adhesión, están en camino a esto, agrediéndose, metiéndose el pie entre ellos, con un Joe Biden que se junta con Ursula von der Leyen en Bélgica, en Bruselas, y que dice Biden, pues se va a incrementar el precio del gas, se va a incrementar el precio de la luz, se les va a incrementar el precio de los derivados del petróleo y con ello de los alimentos, pero es el precio que estoy dispuesto a pagar por la democracia. No, 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 espérese, señor. Usted no va a pagar nada. Lo van a pagar los pueblos europeos que he mencionado y lo van a pagar incluso hasta con la vida. Y es probable que venga un desorden político que termine debilitando al euro, termine debilitando el desarrollo industrial que venía gestándose desde los años 90 en Europa, con una traducción en la mejora de la calidad de vida de la gente. Y aunque los franceses, los españoles, los italianos, los belgas, a menudo están renegados e insatisfechos por sus sueldos o porque creen que todo es caro, que sí lo es. Pero, Miguel, siendo honestos, cuando comparamos metodológicamente las comodidades con las que contamos hoy en día en Europa, con respecto a a las comodidades con las que no contaron nuestros padres o nuestros abuelos, no hay punto de comparación. Hoy se vive mucho más cómodo y hoy se tiene acceso a mucho más servicios de mejor calidad y por lo menos de unos 40 años a la fecha, Europa ha gozado de una relativa calma. Y de una relativa calma, lo digo así porque como miembros de la OTAN, sí han ido algunos ejércitos europeos a agredir a países como Libia, como Siria, como Afganistán, como Irak, e incluso en el norte de África, ¿no? De pronto vemos flotillas franceses yendo a la francofonía a tratar de poner orden o desorden, como lo queramos percibir. Pero volviendo entonces al tema de cuando Joe Biden dice que está dispuesto a pagar el precio y le paramos en seco y le decimos, no, el precio lo van a pagar los europeos, los pueblos europeos, incluidos también los rusos y los ucranianos, porque se están haciendo pedazos en un contexto, Miguel, en el que estaban consolidando una relación comercial multidimensional. El principal proveedor de fertilizantes a Europa, Rusia, de carbón, Rusia, de gas, Rusia, de petróleo, Rusia, de fertilizantes, Rusia, ¿no? Y también para Rusia, Europa es un gran mercado del que obtiene muchísimo dinero, dinero que necesitaba para desarrollar en muchos aspectos también procesos industriales, políticas públicas encaminadas a engrosar, a ensanchar la clase media en ese país. Y vemos cómo Estados Unidos se ha valido desde el año 2014 de Ucrania en una premisa completamente medida y evaluada, que desde 1998 existen audios de Joe Biden, senador, presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, diciendo, a Rusia la podemos despertar provocándola desde Ucrania.
viendo cómo continuamente el halconazo John McCain, héroe de guerra de Vietnam, candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2008, candidato perdedor, viendo cómo ellos estaban constantemente yendo a Ucrania a incentivar, ¿no? Movimientos, no solamente ahora con Zelensky, sino incluso mucho antes, ya sea republicanos o demócratas, para hacerles creer que estaban en una circunstancia en la que podían derrotar a Rusia militarmente. Fíjate qué tontería, ¿no? A pesar de la asimetría. Y yo quisiera recordar lo que he dicho muchas veces en mi canal, como dos académicos que tienen bastante prestigio. Uno de ellos ya murió, Stephen Cohen, y el otro, John Mearsheimer, el padre del realismo ofensivo o realismo estructural ofensivo, que ellos decían, punto número uno, Rusia generalmente no empieza las guerras, pero siempre las termina. Punto número dos, si acorralan a Vladimir Putin va a responder y una vez que responda, no lo van a frenar hasta que sacie cada uno de los objetivos que se propone. Punto número tres, el único error que puede cometer Europa es dejarse arrastrar a una gran guerra en contra de Rusia por el tema de Ucrania, incentivada desde Washington. Esto lo vienen diciendo, Miguel, desde el año 2014, lo dijo Stephen Cohen, después en el 2015 lo dijo en una conferencia que impartió en la Universidad de Chicago John Mearsheimer, que es uno de los autores más reconocidos en el área que yo trabajo desde hace 17 años, las relaciones internacionales, y decía, era un gran error por parte de Estados Unidos, si lo veía desde un enfoque humanitario, hacerle creer a los ucranianos que estaban en condiciones de pelear en contra de los rusos, si en lugar de mandarlos al matadero, no fortalecían primero la economía de Ucrania, no fortalecían primero el tejido social ucraniano y no proponían políticas de combate a la corrupción dentro de los altos niveles de la política ucraniana. Entonces, ¿qué fue lo primero que vemos? Al tronar de dedos de Joe Biden, Europa a través de la OTAN y a través de la Unión Europea y a través incluso del G7 con Japón y Canadá, lo primero que hacen es oponerse a lo que Rusia pedía en el año 2021, que era garantías jurídicas por escrito, y lo pidió Putin una y otra vez cuando los visitaron los mandatarios europeos en el Kremlin, de que Ucrania se mantendría neutral y de que el ejército ucraniano dejaría de bombardear Donetsk y Lugansk, como lo ha venido haciendo desde el año 2014, con unos 14,000 muertos que hay en esa zona, de los cuales se calcula que unos 3,500 son civiles ucranianos de habla rusa. Y Estados Unidos dijo, nada, vamos a la guerra, vamos a ayudar militarmente a Ucrania, vamos a mandar armas a Ucrania, vamos a fortalecer las primeras líneas ucranianas. Y Miguel, a mí me sorprendió mucho cómo Alemania, que sería la gran perdedora de una guerra económica y comercial con Rusia, cuando llega Olaf Scholz, que uno lo ve viejo al señor, uno lo ve maduro, uno lo ve centrado y de pronto empieza a hablar puras estupideces, perdón por la palabra de puras, pero llega diciendo muchas estupideces como si Alemania estuviera en condiciones de condicionar a Rusia, diciendo que iba a cancelar el Nord Stream 2, que si Alemania se atrevía a atacar Ucrania, perdón, si Rusia se atrevía a atacar Ucrania, se las iba a ver contra Alemania, porque Alemania, como líder de la Unión Europea junto con Francia, pues iban a meter un bloqueo que iba a dañar la economía de Rusia, como si Rusia no tuviera capacidad de responder, como si Rusia fuera Afganistán, como si Rusia fuera Irak o como si fuera Libia. Y en realidad estamos hablando de una potencia nuclear, de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, del real ganador de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando también del gran proveedor de hidrocarburos en Europa, sin el cual no se entiende el desarrollo industrial de los europeos en los últimos 30 años. Entonces, me genera, incluso yo no siendo europeo, yo sin ser europeo, siendo mexicano, me da mucha rabia ver cómo los gobiernos europeos, uno, creen idiotas a sus sociedades al pedirles sacrificios como que dejen de bañarse para que no consuman tanto gas, racionen el gas, racionen la gasolina, para ir dejando de ser dependientes como si esa fuera realmente la razón de la dependencia de los hidrocarburos de Rusia,
y que además le pidan sacrificios a la gente, por ejemplo, en Bélgica, el gobierno belga pidiéndole a la gente que compre cobertores para pasar el invierno de mejor manera, cuando su responsabilidad era no involucrar al país en una guerra de desgaste comercial en contra de alguien del que la mitad del continente es dependiente, ¿no? Hay como 7, 8 países, los países bálticos, la misma Finlandia, Rumania, Bulgaria, Polonia, Alemania, Austria e Italia, que por lo menos están entre el 50 y el 100% de dependencia del gas y en una tercera parte de lo que consumen del petróleo que viene de Rusia. Entonces, ¿en qué cabeza cabe, viéndolo racionalmente, que el país al que estás sancionando, al que le estás declarando la guerra, que además con el que compartes fronteras por miles de kilómetros, no te va a responder si estás utilizando tú las sanciones económicas como armas de guerra para debilitar su economía de una manera drástica? Perdón si me extendí, pero a esto me refiero con él. Estados Unidos tiene a Europa, a Ucrania y a Rusia donde lo quiere tener, a pesar de las advertencias de académicos prestigiosos de Harvard y de Chicago, que era un error para Europa dejarse arrastrar a una guerra, para Rusia atacar a Ucrania, para Ucrania no firmar la neutralidad y para el mismo Estados Unidos decir hasta la última gota de sangre del último ucraniano, vamos a pelear en contra de Rusia. ¿Y quién está siendo el ganador? Las 5 primeras empresas que más armas venden en el mundo son estadounidenses. Casualmente, en 3 meses ya duplicaron las ganancias del año anterior. Así o más claro.